Los últimos 3 días antes de dejar el mundo, decidí llevarme bien con Ellen y convertirme en el esposo perfecto que siempre quiso. Ya no discutía interminablemente con ella sobre su primer amor. El primer día, Ellen resopló, al menos ahora sabes cómo comportarte. Si siempre hubiera sido así, todos estaríamos felices. El segundo día, su mirada se volvió compleja y su voz se llenó de confusión. Leo, ¿por qué no te enfadas? Sonreí levemente, ¿no es esto lo que siempre has deseado? Capítulo 1. Antes de volver a conectarme con el sistema, Ellen y yo ya llevábamos una semana en silencio. Vaya, anfitrión, al fin has decidido marcharte. La voz del sistema resumaba Schadenfreude. No lo culpo. Cuando logré conquistar a Ellen y decidí quedarme aquí, el sistema me advirtió en vano. Según mi experiencia, nadie que se quede aquí tiene un buen final. Pero en aquel entonces, creía ciegamente en el amor indestructible entre Ellen y yo, y rechacé sus palabras lleno de confianza. Ahora, esbocé una sonrisa amarga. ¿Cuánto tiempo me queda? Podrías irte en 3 días, si así lo deseas. Asentí, decidiendo aprovechar al máximo esos 3 días para llevarme bien con Ellen. Tras desconectarse el sistema, tomé el teléfono y llamé a Ellen. Esta fue nuestra primera comunicación en mucho tiempo. Sin embargo, el teléfono fue colgado repetidamente, con mecánica persistencia. Volvía a llamar. Finalmente, se escuchó la voz impaciente de Ellen. Leonardo, ¿no tienes nada mejor que hacer? Pausé un segundo, sintiendo un ligero dolor en el corazón ya desgastado. Ignorando su tono, pregunté, Ellen, ¿volverás esta noche para cenar? Después de una breve pausa, escuché una carcajada. Puedo volver, pero primero, Leonardo, debes disculparte con Santiago. Hace una semana, Ellen había ayudado a su primer amor, Santiago, a celebrar su cumpleaños. Santiago había publicado una foto en redes sociales, con tú a mi lado. No envidio a nadie más. En la foto, Santiago aparecía pidiendo un deseo mientras Ellen lo acompañaba, rodeados de lujosos regalos. A la luz de las velas, ambos sonreían alegremente. Algunos amigos comentaron sobre lo hermosa que era su relación. Santiago respondió con un emoji pidiendo silencio. Yo también dejé un comentario. Qué suerte tienes de que mi esposa te acompañe. Poco después, la publicación fue eliminada. Ellen me llamó furiosa. Leonardo, ¿estás loco? Hoy es el cumpleaños de Santiago y estás echándole a perder el día. Desde el fondo se escuchó la voz suave de Santiago. Ellen, no te enfades con Leo. Fue mi culpa por presumir. Ellen lo consoló con dulzura. No es tu culpa. Solo es él queriendo fastidiarte. Luego volvió a dirigirse a mí con frialdad, pero sobreestimó sus propias capacidades. Nada es más importante que tu cumpleaños. Cada palabra fue como un golpe, lleno de rabia. Murmuré, claro, el cumpleaños de un ex siempre será más importante que nuestro aniversario. Ellen contuvo la respiración y bajó la voz. ¿Hoy es nuestro aniversario? Sin embargo, antes de que pudiera responderle, Santiago interrumpió. Leo, discúlpame, fue mi culpa. El poco remordimiento de Ellen desapareció al instante, y me reprendía. Es solo un aniversario. Podemos celebrarlo cualquier año, pero este es el primer cumpleaños de Santiago desde que regresó. Le respondí con claridad que no podía aceptar eso, y colgué. Amar profundamente y mantener la calma son incompatibles, algo que Ellen jamás entendió. Los pequeños novios de nuestro pastel de aniversario se derretían lentamente, arruinando el símbolo de nuestro 7º aniversario. Tomé el pastel y lo arrojé al basurero. Mi teléfono sonó. Era otra provocación de Santiago en su cuenta secundaria. Leonardo, te dije que Ellen siempre me elegiría a mí. ¿Lo crees ahora? Hace unas horas, aún no lo creía, pero ahora, es una realidad. Ellen no regresó esa noche. A la mañana siguiente, la vi desayunando. Cuando me vio, fruncía el ceño. Ven conmigo al trabajo hoy y discúlpate con Santiago. No durmió en toda la noche por tu comentario. Sonreí, no iré. No conozco un mundo donde la esposa haga que el marido se disculpe con su amante. Leonardo, qué horrible es escuchar tus palabras, gritó Ellen mientras golpeaba la mesa. Santiago es solo mi secretario. Él lo ha perdido todo. ¿Ni siquiera puedes mostrar algo de compasión? Levanté una ceja, burlándome. ¿Secretario en la cama también? Ellen se puso pálida y lanzó su cuenco al suelo, que se rompió en pedazos. La observé sin decir palabra, sintiendo como la decepción creía en mi interior. Quizás deberíamos separarnos un tiempo. Alan escupió las palabras y se fue de casa, sin regresar durante una semana. Durante ese tiempo, Santiago continuó actualizando su cuenta secundaria. De viaje de negocios a Bali con la jefa. Jaja, la jefa me compró un pastel. Pensé que diría que los hombres no comen dulce. Ellen en bikini. ¡Qué cuerpo!
No hice nada. Solo guardé capturas de pantalla de todas las publicaciones. Hay cosas que, cuando se descomponen, deben tirarse. Esta mañana, Santiago publicó que ya habían vuelto del viaje. Ellen continuaba desde el otro lado del teléfono. Leonardo, ¿me has escuchado? Dejé de divagar y le respondí, sí. Hubo un breve silencio. Luego Ellen preguntó nuevamente, ¿qué has dicho? Sonreí. He dicho que iré a disculparme con Santiago. Durante estos 3 últimos días, cumpliré todos tus deseos. Y después, te dejaré para siempre. Capítulo 2. Según la ubicación que Ellen me envió, llegué al lugar indicado. La habitación privada estaba llena de ruido y risas. Apenas llegué a la puerta, alguien comentó, «Ah, Leo llegó». El tono era burlón, lleno de expectativas. Desde que Santiago volvió, Ellen y yo habíamos estado discutiendo cada 3 días. Todos en nuestro círculo de amigos ya lo sabían. Miré alrededor y encontré a Ellen sentada en el centro del sofá. Nuestros ojos se cruzaron, pero no pude descifrar ninguna emoción. Santiago estaba sentado a su lado. «Leo, escuché que viniste a disculparte con Santiago». Alguien gritó. Las amigas de Ellen eran las mejores para adaptarse a la situación. Cuando Ellen me amaba, me llamaban Leo, con mucho cariño, y nunca se atreverían a bromear conmigo. Ahora que Santiago había regresado, cualquiera podía ver lo que significaba para Ellen, y para mí, ahora solo había desprecio. Di un par de pasos hacia adelante, mirando las copas de vino sobre la mesa. Tomé una suavemente y dije, para demostrar mi sinceridad, me beberé esta copa para disculparme con el señor An. Ellen inclinó la cabeza, mirándome sin decir una palabra. Los demás parecían estar disfrutando del espectáculo. Leo, ¿qué estás haciendo? Santiago se levantó repentinamente y me quitó la copa de las manos. Leo, es justo que me insultes. No tienes que disculparte conmigo. Pero su expresión no coincidía con sus palabras. Parecía como si yo lo estuviera forzando. Los ojos de Ellen mostraron dolor. Se levantó y le indicó a Santiago que volviera a sentarse. Si él se equivocó contigo, debe disculparse. Estoy aquí, no tienes por qué preocuparte. Santiago miró a Ellen agradecido y luego volvió la mirada hacia mí. Entonces, Leo, bébete esta copa, y todo quedará claro entre nosotros. Sonriendo, me ofreció la copa. Leo, no te enfadarás por esto, ¿verdad? Miré a Ellen, sonriendo con frialdad. Tomé la copa con calma. Por supuesto que no. Levanté la copa. Que todos los presentes sean testigos. Fui yo quien malinterpretó la relación entre Ellen y el señor An, provocando que el señor An se sintiera incómodo. Hoy me castigaré con esta copa y me disculparé con el señor An. Después de decir esto, miré a todos los presentes. Todos se sorprendieron. Alguien susurró, no puede ser. ¿Este es el mismo Leonardo que nunca baja la cabeza? Ellen también se quedó atónita por un momento. Ignoré la sorpresa en sus ojos y me bebí toda la copa de un trago. Soy alérgico al alcohol. Quizá los demás no lo sabían, pero Ellen sí. Cuando terminé la copa, mi cuerpo ya se sentía como un pedazo de madera flotando en un río. Alguien me sostuvo. Leo, no bebas más. Su rostro se veía borroso. Me esforcé en enfocar la vista y vi que era Luciana, la mejor amiga de Ellen. Parecía ser la única que no se había sumado al alboroto. Gracias, le dije suavemente. Luego intenté levantar la cabeza para preguntarle a Ellen si esa disculpa había sido suficiente. Fue entonces cuando vi cómo Santiago intercambiaba una mirada con los demás. De repente, alguien gritó, vaya, Leo tiene buena resistencia al alcohol, pero si quieres demostrar sinceridad, una copa no es suficiente. Empujó una botella de vino hacia mí, malintencionadamente. Ellen, ¿tú qué opinas? Preguntó mirando a Ellen. Ellen frunció el ceño y estaba a punto de hablar cuando Santiago intervino nuevamente. No digas eso. Es un honor que Leo se rebaje a disculparse con alguien como yo, que lo ha perdido todo. Con tal de que Leo no vuelva a irrumpir en la oficina para humillarme o golpearme, ya estaré agradecido. Ellen lo miró incrédula. ¿Él te golpeó en la oficina? ¿Cuándo? Su voz se elevó, y la habitación entera se quedó en silencio. Capítulo 3. Santiago. El primer día que empecé como tu secretario, la furia llenó los ojos de Ellen cuando me miró. Yo admití sin rodeos. Sí, ese día fui. Antes de eso, ya habíamos discutido sobre Santiago muchas veces. A altas horas de la noche, Santiago sufría dolor de estómago y necesitaba que Ellen lo acompañara al hospital. Cuando iba de compras, Santiago le enviaba fotos a Ellen para preguntarle cuál ropa le quedaba mejor. Discutimos, peleamos fuertemente. Ellen, ¿podrías tener en cuenta mis sentimientos? Te amo. Y no puedo evitar sentirme mal cuando estás tan cerca de otro hombre. También me duele.
Sabes perfectamente que eres la persona más importante para mí en el mundo. Me prometió que mantendría su distancia con Santiago, pero, pocos días después, recibí un mensaje de Santiago. Leo, ¿de qué te sirve seguir intentándolo? Si yo se lo pido, Ellen siempre estará dispuesta a que sea su secretario. Pensé que estaba inventando cosas para separarnos. Confiaba en que Ellen no me engañaría, pero, lleno de incertidumbre, fui a la oficina de Ellen. Allí, en el despacho de los secretarios, vi a Santiago sentado. Con orgullo me mostró su reloj. Mira, Leo, este reloj es un regalo de bienvenida de Ellen. Su actitud me repugnaba. Le di un puñetazo. Santiago, ¿no te da asco recoger lo que otros han dejado? Con una mano en la mejilla, él sonrió provocadoramente. Leo, ¿es que tienes miedo de perder a Ellen? Ahora, Santiago tocó la mejilla intacta y dijo, Leo solo me golpeó una vez ese día. Soy un hombre, y recibir un golpe no es nada. Mientras eso calme a Leo, Ellen se giró hacia mí, con el rostro sombrío. La ira en sus ojos podría haberme consumido. Leonardo, pensé que solo eras alguien demasiado posesivo, que no podía aceptar que Santiago regresara, pero nunca imaginé que te habías convertido en alguien capaz de golpear a otros por pura rabia. Su voz era fría, sin rastro de compasión. Beber esa botella entera es un castigo menor para ti. Levanté la mirada. Incrédulo, ¿eso es lo que piensas de mí? Él embufó. Los hechos hablan por sí solos. Sabes que soy alérgico al alcohol. La miré fijamente. Ellen se rió frío. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí hoy? Miró hacia la puerta detrás de mí. Si no viniste a disculparte, entonces puedes irte ahora mismo. Sentí mi corazón atravesado por miles de agujas, como si una mano invisible lo apretara, impidiéndome respirar. Para mi sorpresa, antes de venir aquí pensé que ya había aceptado marcharme de este mundo, pero, al parecer, había una pequeña esperanza en mi corazón. Tal vez solo fue un malentendido. Tal vez ella todavía me ama. Pero esa botella de vino aplastó mi última esperanza. Ellen, ya no te amaré más. Le sonreí. Si bebo esta botella entera, ¿podrías volver a casa conmigo? Santiago también la miró. Los ojos de Ellen no mostraban ninguna emoción mientras respondía. La persona a la que debes disculparte es Santiago, no a mí. Leonardo, los adultos deben hacerse responsables de sus actos. Tragué el nudo de amargura en mi garganta y asentí. De acuerdo, pero al siguiente momento, alguien me quitó la botella de las manos. Leo, beberte toda la botella podría matarte. Ellen cerró los labios sin prestarle atención, y solo me miró. Leonardo, la elección es tuya, no te estoy obligando. Mi corazón ya estaba destrozado, y en ese momento, no sentí dolor. Lo beberé. Tomé la botella de la mano de Luciana y, tras agradecerle en voz baja, comencé a beber directamente de la botella. Mientras mi mente se nublaba, parecía ver a Ellen abriéndose paso entre la multitud, acercándose a mí. Sentí que alguien me quitaba la botella de las manos y mi cuerpo cayó pesadamente. Ellen, este vino es amarguísimo. Capítulo 4. En mis sueños, parecía que había regresado 7 años atrás. Recién había llegado a este mundo. En ese entonces, Ellen era una persona reprimida, llena de dolor y resentimiento hacia todos. Ella era una hija ilegítima, y solo fue llevada de vuelta a la familia Q tras la muerte de su madre. El sistema me recordó la historia. Cuando Ellen era niña y recién se unió a la familia Q, los otros niños de la alta sociedad no la aceptaban y solían acosarla. Una vez, un grupo de niños la rociaba con pistolas de agua, y entonces Santiago, con su traje, se interpuso para defenderla. Esa acción quedó grabada en la memoria de Ellen como un recuerdo preciado e inolvidable, pero lo que ella no sabía era que Santiago solo lo hizo para impresionar a la protagonista que estaba observando desde lejos, intentando mostrarse valiente y amable. Ellen no era más que un medio para ese fin. Cuando llegué, Ellen ya había empezado a destacar en la familia Q, pero su corazón era frío, sus métodos en los negocios eran implacables, y el señor de la familia Q no la valoraba, como el hijo menor de una familia aliada que había regresado al país. Fui presentado a Ellen en una cita a ciegas. Al principio, Ellen no sentía ninguna simpatía hacia mí. Durante un mes entero, no hubo ningún avance, hasta que un día, sustituí a mi padre en una negociación sobre un edificio icónico, y Ellen también estaba presente. En la cena, una figura importante me estaba poniendo a prueba y me pidió que brindara con todos en la mesa. Después de la primera copa, mi cuerpo ya comenzaba a sentir los efectos, con erupciones rojizas apareciendo poco a poco. Cuando me disponía a beber la segunda copa, alguien me detuvo. Era Ellen. Tomó la copa de mis manos y sonrió con calma a los presentes.
Las familias Ku y Jin son aliadas desde hace generaciones. Las copas restantes las beberé yo por el hermano Leo. Mientras el resto brindaba, desvió discretamente la conversación lejos de mí y me susurró: si eres alérgico al alcohol, te recomiendo que te vayas ahora y tomes un antihistamínico. Yo me encargaré de distraerlos. Me quedé atónito por un momento y levanté la vista, pero ella ya se había reintegrado a la conversación con una mirada brillante, segura y tranquila, sin un rastro de duda. En ese instante, supe que me había enamorado de ella. Empecé a aparecer deliberadamente en su vida, a derribar poco a poco sus barreras, y a acercarla al señor de la familia Q. Con la ayuda de los contactos de mi familia, logré asegurar un contrato tras otro, incrementando su influencia en Q Corporation. Nuestros esfuerzos se extendieron por todo el mundo. Durante una negociación en el sudeste asiático, nos encontramos en medio de un conflicto armado local. Permanecimos atrapados durante 3 días y 3 noches. Cuando estábamos a punto de salir de la jungla, nos encontramos con los bandidos. Me coloqué frente a Ellen y una bala me alcanzó el lado izquierdo del pecho. En el último momento, llegaron los refuerzos que habíamos organizado y nos rescataron de manos de aquellos hombres. En la ambulancia que me llevó al hospital, Ellen lloraba desconsolada. Las lágrimas caían sobre mi cuerpo. Temblando, me preguntó por qué había sido tan tonto y me suplicó que resistiera. Aún no hemos tenido nuestra boda. Todavía no eres mi esposo. No puedes morir, dijo. En ese momento, realmente pensé que moriría en ese lugar. Le acaricié la cara y sonreí con dificultad. No llores, Ellen, yo estoy aquí por ti. Al mismo tiempo, el sistema me avisó. Anfitrión, progreso de conquista al 100%. Felicidades, lo has logrado. Por suerte, la bala no fue letal y sobreviví. Tras 3 meses de recuperación, celebré una boda grandiosa que conmocionó al mundo para casarme con Ellen. Durante incontables noches de pasión tras la boda, ella me decía una y otra vez que me amaba. En ese momento, Santiago ya se había casado con la protagonista y vivía en el extranjero. Yo también pensé que ya no habría más complicaciones en nuestra vida juntos. En mi estado febril, sentí que alguien me estaba quitando la ropa. La empujé con fuerza. No me toques. La persona se detuvo, justo en el lugar de mi cicatriz de bala. La herida había sanado y regenerado con nuevo tejido, pero siempre sería un recuerdo imborrable. Parecía que la persona quedó en shock por un rato. Ella me habló suavemente. No te pongas difícil. Primero cámbiate de ropa y date un baño. Siguió hablando, pero no podía entender lo que decía. Le tapé la boca. ¡Qué ruido! Dicho esto, de repente sentí una profunda tristeza y sonreí amargamente. Ella me preguntó de qué me reía. Le respondí: mi esposa se enamoró de otro. Yo la amo, pero ella ya no me ama. Parecía quedarse sin palabras. No sé qué ocurrió después. Solo caí en un sueño profundo. Cuando desperté, la luz del día ya inundaba la habitación. El sol entraba por las cortinas. Las sombras bailaban en la habitación. La voz del sistema resonó. Anfitrión, mañana es el día de tu partida. ¿Tienes algún arrepentimiento? Luego añadió: Ellen está afuera. Apenas terminó de hablar, Ellen apareció en la puerta con un vaso de agua con miel. Con voz suave, me miró con cierta incomodidad. Leo, ya despertaste. Capítulo 5. No tomé el vaso, sino que bebí el agua con miel directamente de la mano de Ellen. Este tipo de cercanía era algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Desde que Santiago regresó, sentía que Ellen estaba sucia y dormíamos en habitaciones separadas. Los ojos de Ellen brillaron y sonrió. Sabías que no debías beber, y aún así lo hiciste. Su tono fue acusador, pero entonces debió recordar que ella había causado todo. Guardó silencio, con culpa en la mirada. Parecía esperar mi respuesta mordaz. Esta había sido nuestra dinámica más reciente, pero en mi rostro solo había una sonrisa de disculpa. Tienes razón, no lo haré más. Ellen levantó la vista, sorprendida. Parecía querer decir algo, pero no podía articular palabra. Fui yo quien habló primero. Ellen, ¿hoy podrías ir conmigo a visitar al abuelo? Ella asintió inmediatamente. Por supuesto, él me ha dicho muchas veces que te extraña. Fuimos juntos al supermercado, de la mano, y llegamos a la sección de suplementos. Yo seleccionaba cuidadosamente uno tras otro. De vez en cuando, le pedía su opinión. Después de varias veces, ella se reía y dijo: ¿estás pensando mudarte aquí o qué? Cuando la miré, vi que los suplementos que había elegido ya formaban una pequeña montaña. Ellen seguía bromeando. Creo que hoy nos equivocamos de coche. No debimos traer el Bentley, sino un camión para cargar todo esto. Sonreí. Es mejor comprar más. Así el abuelo no se quedará sin nada. Podemos venir a comprar más cuando sea necesario.
respondió casualmente. Sonreí, sin responder, y continué eligiendo, pero sentí como si dos miradas me observaran desde mi espalda, investigándome. No le di mayor importancia y seguí con mi tarea. Al terminar, le pedí a Ellen que llamara al mayordomo para que viniera a recoger las compras. Solo nos llevamos las dos mejores cajas en nuestras manos, en el estacionamiento subterráneo del supermercado. Exclamé. Oh, no, lo olvidé. Ellen se alarmó, preguntando qué pasaba. Abrí la puerta del coche y salí. Olvidé comprar rodilleras y una faja lumbar. El abuelo tiene problemas en las rodillas y la espalda. Ellen me siguió desde el asiento del pasajero y me agarró la mano, sonriendo resignada. El clima sigue siendo cálido. No necesita rodilleras ni faja ahora. Negué con la cabeza. Cuando haga frío, sí las necesitará. Dicho esto, me deshice de su mano y me dirigí nuevamente hacia la entrada del supermercado. Ellen me alcanzó, sujetándome otra vez. Leo, ¿por qué tanta prisa? Su sonrisa era dulce, pero en sus ojos percibí una profunda inquietud. En invierno vendremos a comprar rodilleras y una faja lumbar. De acuerdo. Sin esperar mi respuesta, me jaló de vuelta al coche. Ellen, me detuve y suspiré internamente. Mañana me iré. No quiero discutir con ella. Capítulo 6. El coche volvió a la carretera principal, y Ellen permanecía en silencio. Había una tensión algo incómoda en el ambiente. Mientras conducía, mi mirada se posó accidentalmente en el colgante del coche. Ellen lo notó y se apresuró a explicar. Santiago fue quien lo cambió la última vez que subió. Cuando lleguemos a casa, volveré a poner el colgante de los 8 augurios. Me quedé en silencio por un momento antes de responder. No lo cambies. Este conejo es lindo. El semáforo cambió de amarillo a rojo. Detuve el coche y Ellen me miró ladeando la cabeza, con aparente confusión en sus ojos. ¿Qué pasa?, pregunté. Frunció ligeramente el ceño. ¿No te enfadas? Antes, cada vez que veías algo de Santiago, te molestabas. Solté una leve risa. Así que era por eso. Ahora que ya no me importa, ¿cómo podría enfadarme? Antes estaba equivocado, dije, mirando distraídamente la matrícula del coche frente a nosotros. Santiago y tú tenéis un vínculo de muchos años. Él ahora está divorciado y su familia está destruida. Debo ser más compasivo con él. Antes, hacía un gran escándalo por nada. No debía haberlo hecho. Suspiré. Ellen frunció el ceño aún más. Pero esos 8 augurios los conseguiste tú mismo. De rodillas. ¿No te importa? El semáforo cambió a verde. Y sin responder, volví a arrancar el coche. Me preguntaba a mí mismo, ¿me importa? Mi mente volvió, por un momento, al día en que fui a Butaizán. En aquel entonces, Ellen ya había tomado el control de Q Corporation, pero había muchos miembros de la junta que no estaban contentos. ¿Cómo era posible que una mujer tuviera tanto poder? ¿Por qué tenían que ser dominados por ella? Cada cierto tiempo, aparecía alguna amenaza de asesinato. Temía por su seguridad. Por eso fui a Butaizán, 3 postraciones y 9 inclinaciones, rezando una y otra vez para que los dioses protegieran a Ellen. El colgante de los 8 augurios también lo conseguí en esa ocasión. Incluía una sombrilla, 2 peces dorados, una jarra, una flor de loto, una caracola blanca, un nudo de la buena suerte, una bandera de la victoria y una rueda dorada. Su significado era prosperidad y buena suerte. 1080 escalones, que desgastaron mis rodillas y mi frente. Cuando regresé con el amuleto, Ellen lo descubrió. Con ternura me aplicó hielo, y besó mi boca suavemente. Tomó los 8 augurios con cuidado, diciendo que mientras el amuleto estuviera intacto, ella también lo estaría. Ahora, los 8 augurios se habían perdido, y yo, ya no iba a preguntarle sobre ellos. Yo había amado sinceramente a la Ellen apasionada y radiante que una vez fue, no a la Ellen de ahora, que vacilaba y permitía que Santiago me provocara. Leo, pronunció mi nombre, pero el sonido de su teléfono nos interrumpió. Era Santiago. Ellen dudó, pero yo la animé a responder. Antes de que pudiera reaccionar, conecté el teléfono al sistema de audio del coche. Ellen, se escuchó la voz de Santiago. Capítulo 7. Ellen me miró con incomodidad. ¿Qué pasa, Santiago? Ellen, tengo una aguja clavada en el pie. No puedo ponerme de pie. ¿Podrías llevarme al hospital? Mientras hablaba, cambió la cámara. En el video, se podía ver una aguja sobresaliendo de su pie, pero no estaba muy profunda. Solté una leve carcajada, con tal de llamar la atención de Ellen. Santiago recurría incluso a estos trucos. Al escuchar mi risa, Santiago fingía desesperación. Ellen, ¿Leo también está ahí? ¿Los estoy molestando? Bajó la voz. Perdóname, Ellen, no fue mi intención. Sabes que ya no tengo a nadie aquí. No importa.
Me las arreglaré solo. En la pantalla, Santiago intentaba sacar la aguja con las manos, pero fingía dolor con un quejido. No te muevas. Alan se llevó la mano al asa de la puerta, lista para bajarse, pero al siguiente instante, pareció recordar algo. Con voz calmada, le dijo a Santiago, ahora mismo estoy con Leo. Tenemos cosas que hacer. No puedo ir, pero llamaré a Luciana para que te ayude. La miré sorprendido. Ellen terminó la llamada. Ellen parpadeó nerviosa. ¿Por qué me miras así? Antes de responder, una sonrisa sardónica se me escapó. Resultaba que ella sí sabía cómo rechazar. Resultaba que ella sí entendía las intenciones de Santiago. Entonces, ¿qué eran nuestras peleas pasadas y sus excusas una tras otra? Al ver que no respondía, se giró para llamar a Luciana y pedirle que fuera a ver a Santiago. Luciana se negó. Amiga, hay cosas que puedo hacer por ti, pero esto no es una de ellas. Solo ver la cara de ese tipo me repugna. Siempre sientes lástima por él, pero su situación no es culpa de Leo. No digas que no te advertí. Si sigues permitiendo que él te manipule, terminarás hiriendo a Leo de verdad. La voz del sistema sonó de repente. Vaya, Luciana tiene un buen corazón. El susto que me dio casi me hizo chocar con el coche de adelante. Por suerte, Ellen intervino y sujetó el volante a tiempo. Le agradecí por reflejo. Me miró sorprendida. Y luego dijo, Leo, somos esposos. No tienes por qué ser tan formal. Respondí, necesito concentrarme en conducir. Cuando estábamos a punto de llegar a la casa de la familia Q, el teléfono de Ellen volvió a sonar. Era Santiago otra vez. Ellen mostró impaciencia y contestó, ¿qué pasa ahora? Su tono frío pareció sorprender a Santiago. Permaneció en silencio durante unos segundos antes de responder. Ellen, ¿de verdad no piensas ayudarme? Capítulo 8. Estábamos ya cerca de la casa de la familia Q. Ellen mostraba una expresión de conflicto. La miré sonriendo. Ve primero a ver a Santiago. Está herido y necesita compañía. Me miró triste. Tú también necesitas compañía. Ellen. La voz de Santiago se elevó de repente. Cuando éramos niños, me prometiste que siempre estarías ahí cuando te necesitara. ¿Lo olvidaste? Ellen se tensó y me miró con incertidumbre. Me reí levemente. Sin importancia. De todos modos, estamos cerca de la casa del abuelo. Tú conduce. Yo iré en taxi. Ellen quiso decir algo más, pero mi postura fue firme. Aceptó ir con Santiago, pero insistía en llevarme primero a la casa de la familia Q. Cuando llegamos a la entrada, se detuvo nuevamente. Leo, ¿por qué no entras a ver al abuelo mientras voy y vuelvo? La observé mientras se subía al asiento del conductor. Encendiendo el coche apresuradamente, vi la sombra del coche alejarse hasta desaparecer de mi vista. Ellen, adiós. Recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Santiago. Leonardo, ¿de verdad crees que ese viejo te ayudará a mantener a Ellen contigo? Aún así, has perdido. Escribí una respuesta tranquila. ¿Estás seguro? El plan de hoy con Ellen era algo que yo mismo le había filtrado a Santiago. Sabía que llamaría en el camino, como lo había hecho otras veces. Aunque era la misma situación repetida, no me molestaba hacerlo una vez más. Después de que me vaya, esta será otra capa de culpa y remordimiento para Ellen. Por su reacción de hoy, no es que ya no sienta nada por mí. Quizá, si hubiera hablado, se habría quedado conmigo en lugar de ir con Santiago. Pero ya es tarde. No quiero ese despertar tardío. También me pregunto si, después de hoy, Ellen seguirá tan segura de sí misma. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la figura del abuelo, que salía de la casa con su bastón. Sus cabellos grises brillaban bajo el sol. El hombre que más amor y cuidado me dio en este mundo. Finalmente había llegado el momento de nuestra última despedida. Nadie podría imaginar que este amable y cariñoso anciano fue una vez un tiburón de los negocios, con influencia en ambos lados de la ley. Miren bien, parece que a Leo también le está saliendo una cana. El abuelo bromeó con el mayordomo a su lado. No entendía a qué se refería, hasta que el mayordomo explicó entre risas. El señor está diciendo que aunque Jin aún es joven, parece que está empezando a quejarse como un viejo. Solté una carcajada. A punto de dejar este mundo para siempre, no podía evitar dar algunas instrucciones finales. No esperaba que el abuelo hiciera bromas sobre ello. La noche cayó poco a poco. Antes de irme, Ellen aún no había regresado. El abuelo, enfadado, ordenó al mayordomo que la llamara para que viniera y recibiera una reprimenda. El sistema me informó. No te preocupes. Le impedí recibir llamadas, como era de esperar. El mayordomo negó con la cabeza. Impotente. El abuelo se enfureció más. Busca a alguien que averigüe qué está haciendo, temiendo que se alterara. Traté de calmarlo, frotándole la espalda con suavidad.
Me miró y preguntó con tristeza, ¿cuánto tiempo lleva ella tratándote así? Sonreí amargamente y negué con la cabeza. No, abuelo. Ellen solo está muy ocupada hoy. ¿Aún la defiendes?, gruñó el abuelo. Sabía que cuanto más fingiera ser magnánimo, más graves serían las consecuencias para Ellen y Santiago mañana. Todos en la familia Q sabían que el abuelo me quería más que a Ellen. Después de dejar al abuelo en su habitación, el sistema explicó. Ellen no se ha retrasado a propósito. Pinché 3 ruedas de su coche. Rechacé la oferta del abuelo de que me llevaran a casa. Alan vendrá pronto, no te preocupes. Salí caminando lentamente de la propiedad de los Q. Según el plan con el sistema, pronto sería asaltado y asesinado. Capítulo 9. La hoja blanca me atravesó el estómago y, en ese momento, el sistema separó mi conciencia de mi cuerpo. La sangre roja corría por la hoja, manchando el pavimento de oscuro. Afortunadamente, no sentía dolor. El sistema manejó mi teléfono para llamar a Ellen por última vez. Ella no pudo responder. En el futuro, en muchas noches de insomnio, ella recordará cómo me dejó por Santiago, y cómo no respondió a mi última llamada de auxilio, perdiendo la oportunidad de salvarme. Al darse cuenta de que había cometido un asesinato, el ladrón huyó. Pocos minutos después, mi teléfono comenzó a vibrar. Llamada entrante de tu esposa, pero ya no habría nadie para contestar. Mi cuerpo estaba torcido en una posición antinatural. Mis costillas y rodillas estaban rotas. El ladrón, para asegurarse de que no sobreviviera, me apuñaló más de 10 veces. El sistema, compasivo, cubrió mis ojos. Lo siento, creo que me excedí. Negué con la cabeza. No importa, así Ellen sufrirá toda su vida. El teléfono seguía vibrando. Miré, perdido en mis pensamientos. El sistema me había dicho que mi último día en este mundo sería como un alma. Capítulo 10. 2 horas después, Ellen me encontró siguiendo la ubicación de mi teléfono. La escena ante ella la dejó completamente paralizada. Extendiendo la mano, temblorosa, trató de sentir mi respiración. El vacío la recorrió, haciendo que su cuerpo temblara. Se derrumbó en el suelo. El sistema maldijo. Va, ahora llorar no sirve de nada. Leo, despierta. Sus lágrimas caían sin cesar mientras intentaba cubrir mis heridas, pero había demasiadas, y la sangre ya se había agotado. Aunque mi alma ya había dejado el cuerpo, ver esas heridas me causó un profundo dolor. Ellen trató de arrastrar mi cuerpo hacia el hospital, pero, ¿cómo podría levantarme? Trae el coche, gritó. El mayordomo, que había sido enviado por el abuelo para ayudar, condujo el coche hasta Ellen. Al ver el estado en el que estaba mi cuerpo, el mayordomo jadeó de sorpresa. «¿Qué grave está, señor?» El sistema y yo nos sentamos en la parte trasera mientras Ellen pisaba el acelerador, ignorando los semáforos. El mayordomo, aterrorizado, le rogaba que redujera la velocidad. Ellen lo ignoraba y lo regañaba. Mientras nos dirigíamos al hospital, todos los especialistas de la clínica privada de los Q habían sido convocados. Colocó mi cuerpo en la cama del hospital y, con los ojos enrojecidos, dijo a los médicos: «Este es mi esposo, no me importa cómo lo hagan, pero deben salvarlo». Uno tras otro, los médicos, todos de más de 40 años, entraron al quirófano y salieron negando con la cabeza, tratando de convencer a Ellen. «Señorita Q, debería considerar preparar un buen funeral para que se vaya con dignidad». ¿Qué? Ellen, con los ojos hinchados de tanto llorar, no podía creer lo que escuchaba. Ni siquiera lo han intentado. ¿Cómo pueden declarar su muerte? Si Leo muere, ustedes también morirán. Aterrorizados, los médicos volvieron a llevarme a la UCI, intentando lo imposible. El sistema se tapó los oídos. «¡Qué loca está!». Reí, pero me interrumpió una exclamación. El abuelo había llegado. Su cuerpo encorvado temblaba mientras golpeaba el suelo con su bastón. «Chico, ¿cómo puedes hacer que el abuelo entierre a su nieto?». Sentí mis ojos arder. En voz baja, le pedí disculpas. «Lo siento, abuelo, he fallado. Ya no podré verte más». El abuelo golpeó con fuerza a Ellen con el bastón. «Todo es tu culpa», la señaló, furioso. «Me acabo de enterar de que has estado con ese chico de la familia Ann». Leo estaba destrozado y aún así intentaba protegerte ante mí. Caminó tambaleándose hacia Ellen y la abofeteó. «¿Cómo pudiste tratar así a Leo? No solo es tu esposo, también es quien te salvó la vida». Las palabras del abuelo parecieron agotarlo, y los médicos corrieron a ayudarlo. Ellen cayó al suelo, mirando mi cuerpo en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «Pensé que nunca me dejarías. Leo, me equivoqué, me arrepiento. Por favor, despierta». El silencio llenó la UCI. Lo único que se escuchaba era el eco de sus sollozos desesperados. Capítulo 11. Perspectiva de Ellen.
Mi teléfono fue desbloqueado por Ellen con facilidad. La contraseña era la fecha de nuestra boda. Su mano tembló mientras encendía el teléfono, y la pantalla mostró primero la interfaz de mensajes de Weibo. Con solo una mirada, Ellen se quedó inmóvil, como si la hubieran electrocutado. Sus ojos llenos de asombro, deslizó lentamente la pantalla. Las provocaciones y los insultos de Santiago hacia mí durante meses, palabra por palabra, se desplegaron frente a ella. En ese instante, el mundo de Ellen pareció derrumbarse por completo. Vio cómo la indulgencia que una vez tuvo hacia Santiago se había convertido en serpientes venenosas que mordían a su esposo. El teléfono vibró. Ellen cambió a la aplicación de WeChat. Era un mensaje de mi médico personal, Sr. Jin. ¿Por qué no ha venido a la consulta recientemente? Desplazó hacia arriba. Rápidamente encontró mi diagnóstico de depresión severa. Diagnóstico, estado de ánimo extremadamente bajo, sin vitalidad, sentimientos de desamparo y desesperación, con ideas recurrentes de suicidio, problemas graves para dormir. Ellen miró la fecha del diagnóstico. Le pareció familiar. De repente, lo recordó. Ese fue el día en que Santiago empezó a trabajar en Q Corporation como su secretario. El médico había preguntado, ¿qué provoca estos sentimientos? Leonardo había respondido, el primer amor de mi esposa ha regresado. Ella me deja a menudo por él y discutimos mucho. Antes no era así. Tras unos minutos, Leonardo añadió, creo que ya no me ama. Ellen cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas cayeron, mojando la ropa en su pecho. Sus labios se movieron, pero las palabras parecían demasiado difíciles de pronunciar, llenas de amargura. Finalmente, fueron apenas audibles. Leo, lo siento, te amo. Perdóname por haberte hecho pasar por tanto dolor. Mis ojos también se llenaron de lágrimas. Mi alma comenzaba a desvanecerse. Miré al sistema, confirmando con su mirada que este era mi último momento en este mundo. De repente, me sorprendí al darme cuenta de que Ellen estaba mirándome. Leo, exclamó mientras alzaba la mano hacia el aire, intentando detenerme. Sonrí amargamente. Ellen, no tengo ninguna última palabra para ti, ni aceptaré tus disculpas. Al decir esto, vi su mirada quebrarse, y mi alma se disolvió por completo. Capítulo 12. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. La directora del orfanato, a quien siempre llamaba mamá, lloraba de alegría. Leo, despertaste, sin tiempo para hablar conmigo. Salió corriendo a llamar al médico. Entonces recordé que, en mi mundo original, había muerto tratando de salvar a alguien. Mi alma entró en la oficina de administración de libros interdimensionales. El director me explicó que cualquier persona que muriera al salvar a alguien tendría una oportunidad de renacer. Solo necesitaba completar la misión que me asignaron durante la transmigración para poder regresar a mi mundo. En el mundo real, a esto lo llaman milagro médico. Mi misión fue conquistar a la personaje Ellen, una chica complicada. Después de recuperarme y salir del hospital, regresé al orfanato para continuar mi trabajo como subdirector. Nací aquí, abandonado por mis padres. Al crecer, me quedé para ayudar a más niños. Esa noche, cuando todos los niños ya dormían, me preparé una tetera de té y salí al jardín para una última charla con el sistema. Anfitrión, Santiago está muerto. ¿Qué? Respondí sorprendido. ¿Por qué? Esos ladrones ya tenían otros crímenes en su historial. Manipulé un poco las cosas para que, cuando los capturó el abuelo Q, mencionaran a Santiago. Le hice un gesto de aprobación. El sistema pareció pensar que no era suficiente. Muró peor que tú. Sabes que el abuelo Q solía estar relacionado con el mundo criminal. Te quería tanto que se encargó él mismo. No terminó, pero hizo un gesto cortándose el cuello. Pude imaginarme lo cruel que habría sido el abuelo. Y Ellen, después de que te fuiste, el abuelo Q casi la mata a golpes. Ella se hundió y iba todos los días a tu tumba, bebiendo hasta desmayarse. No le queda mucho tiempo antes de morir por intoxicación alcohólica. Suspiré. Qué lástima la fortuna de los Q. Nadie la heredará. El sistema sonrió astutamente. Aparecieron frente a mí un montón de tarjetas bancarias. Cuando Ellen muera, la fortuna de los Q será transferida a estas tarjetas por la oficina de administración. Anfitrión, ¿estás listo para ser millonario? La tranquila noche de verano se llenó con mi exclamación. Estoy listo.